y luego arranco con las noticias que ya sabe que siempre las tenemos para usted. Le agradezco estos segundos o este momento que hemos guardado de luto, de silencio. Bueno, yo quiero empezar con las 5 noticias del día de hoy, pero hoy quiero tener una noticia que es la que usted está viendo ahí en su pantalla. Estamos publicando un afiche. Este es un afiche, pero que es informativo para el departamento de Petén y de Poptún. Pero no es eso de lo que le quiero platicar únicamente, sino lo primero es que si usted no lo sabía, el próximo 30 de junio arranca nuestra lección inaugural de nuestra segunda promoción de la maestría en Derecho Procesal Constitucional. Esta es una maestría que no fue improvisada. Esa se viene preparando desde el año pasado y en conjunto con la Universidad Galileo se ha echado a andar. A inicio de año ya se empezó con la primera promoción que recién acaba de concluir el primer trimestre. Cosas interesantes de esta maestría, pues usted las puede ver ahí. Pero número 1, por favor, ya no maestrías de 24 meses, no 24 meses. ¿Se recuerda usted que todas las maestrías de casi todas, si no es que todas las universidades, es de 24 meses? Esta es una modalidad diferente, es de 15 meses. Alguien que inicie su maestría en el mes de junio del año 2020 estará cerrando su maestría en junio del año 2022 y si le va bien por el tema de la tesis se va a estar graduando, si le da picadito, en junio del 2023. Esta maestría es muy diferente. Usted empieza en junio del 2020 y está terminando la maestría en septiembre del 2021 para estarse graduando en noviembre del 2021. Ese es el primer tema. El segundo aspecto, usted lo puede ver en el afiche, es la modalidad. Estamos hablando de una maestría 100% virtual. De la misma manera como lo estamos haciendo al día de hoy, pero en la plataforma académica de la universidad. Es una plataforma en la que ahí se pueden entregar trabajos, es una plataforma en la que ahí se hacen también los exámenes y en la que también se va a desarrollar todo lo relacionado con la tesis. Otro de los temas interesantes, usted lo puede ver ahí, es la elaboración de la tesis. ¿Cómo nos han enseñado la vieja escuela que deben de ser las tesis? Al final de los 24 meses, usted empieza a hacer su tesis. Al final de los 24 meses, la tesis. Aquí es diferente. A partir del cuarto trimestre, usted empieza a hacer su tesis. Cuarto y quinto trimestre, para cuando llegue al mes número 15, automáticamente usted ya está listo para poder graduarse como maestro en ciencias en Derecho Procesal Constitucional. Este fue un logro que se obtuvo, no vaya a pensar que es una cuestión muy sencilla. Lo vamos a poner a trabajar, pero eso sí, el tiempo lo vamos a aprovechar de la mejor manera. Mire el otro tema, estamos hablando de docentes nacionales y también extranjeros. ¿Se recuerda que hemos tenido aquí al doctor Padilla de Costa Rica? Pues él es uno de nuestros docentes. Se recuerda que también tuvimos al magistrado Uribe de México, también es un docente. A la doctora Luz María López de la Universidad Autónoma de México, también es de nuestros docentes. Y ahí estoy viendo cómo subimos al barco al doctor Amos Grajales de Argentina. Así es que contamos con un excelente staff de docentes. Los nacionales de la Universidad de San Carlos, de la Universidad Rafael Andívar y de la Universidad Francisco Marroquín. Así es que tenemos docentes de primer nivel. Si usted dice, es el tiempo de poder aprovechar todo este tiempo que se está dando, aprovéchelo, por favor. Los costos también de verdad son sumamente accesibles.
El día de mañana vamos a tener una sesión informativa con las autoridades de la Universidad Galileo, porque este tema es muy formal. Si usted está interesado en poder acudir a esta sesión informativa, ya sabe, mándeme un WhatsApp. Usted ya tiene mi número de teléfono. Y si no, ahí aparece en el afiche. 4270-2999. 4270-2999. Me han preguntado, licenciado Álvaro, pero si en un día yo no puedo estar en la clase, ¿cómo le hago? La clase queda totalmente grabada en el portal de su aula virtual. Usted desde ahí lo va a poder chequear como un material de apoyo las veces que usted quiera. ¿Y sabe algo? No hay maestros en Derecho Procesal Constitucional en Guatemala, solo en Derecho Constitucional. Esa es una de las grandes diferencias de esta maestría. Así de que, ya le digo, la próxima semana estamos arrancando con esta segunda promoción. La primera promoción, ¿cuántos alumnos hay profesionales? 181 alumnos en la primera promoción. Y ahorita en preinscripción ya van 160. Así es de que usted no vaya a perder la oportunidad de poder entrar en esta maestría en Derecho Procesal Constitucional. Esa es la primera noticia que le quería dar. Perdón ahí por tomar el tiempo académico. El periódico Soy 502 hace una interesante noticia en la cual señala que en El Salvador, el presidente salvadoreño Nayib Bukele inauguró un hospital exclusivo para COVID-19, 400 camas y con un equipo tecnológico altísimo. Así es de que si nuestros vecinos están haciendo las cosas bien, pues también nosotros las aplaudimos. Y eso fue una de las noticias del diario digital Soy 502. El periódico vespertino La Hora ha indicado que el Congreso de la República entra a la recta final para la elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia y Sala de Apelaciones. Pero según la noticia también indica que algunos diputados todavía están un poco pensativos si al momento de emitir su voto lo van a hacer a viva voz. En cualquier circunstancia, lo interesante, lo importante es que este proceso está por terminar, no solo por el tema jurídico o del agremiado abogado, no, es por el bien de Guatemala. Creo que la Constitución es muy sabia. Creo que la Constitución es muy sabia cuando indica que hay plazos preestablecidos y por alguna razón, diferentes motivos, en este momento ya nos hemos pasado de ese plazo constitucional. La cuarta noticia que le traigo es algo relacionado con la DIACO. La DIACO solicitó la devolución de dinero de 499 centros educativos, colegios privados, por haber emitido cobros totalmente indebidos. Así es de que si usted tiene a sus hijos y le están haciendo por ahí un cobro inadecuado, usted lo puede reportar a la DIACO y la DIACO se encarga de obligarlos a que hagan esa devolución de dinero. Y la quinta noticia tiene que ver un poco con el tema de la salud. Y es que el INSIBUME ha indicado que próximamente va a estar entrando un polvo proveniente del continente africano de la región del Sahara. Esto no es nada nuevo para nosotros, ya lo hemos escuchado en otros años, pero por favor, aunque el INSIBUME no ha indicado el momento exacto en el que va a ingresar esta tormenta de polvo a Guatemala, lo que sí ha indicado es que va a tener poco impacto. Pero también nos ha hecho la recomendación que tenemos que estar atentos, sobre todo cuidar a los niños, ahora no solo por el tema del COVID, sino también por el tema de este polvillo que va a ingresar, la mascarilla en los niños va a ser muy importante. Los cuidados que tenemos que tener en el mes de junio y julio son muy importantes. Ya lo sabe, si usted está seguro, yo estoy seguro y de eso estamos totalmente seguros. Pues esas son las 5 noticias que tengo para usted el día de hoy y en el tema de nuestra conferencia del día de hoy vamos a titularlo Seguridad en los documentos en Guatemala. Seguridad en los documentos en Guatemala.
y está a cargo ya de una de nuestras docentes que en realidad cuando recibo todos los mensajes felicitan mucho a la maestra Lucía, pues, y este es un diplomado que tenemos en conjunto o una sesión virtual que tenemos en conjunto con el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF. Así es de que dejo en el uso de la palabra y con ustedes para que podamos aprender de este tema a la maestra Lucía Carrera. Maestra Lucía, gracias nuevamente por estar con nosotros. Muchas personas deseosas de poderle escuchar y no solo nos siguen en la plataforma de Zoom, sino que también en la página de Facebook, en donde queda grabada esta cátedra del día de hoy. Bienvenida, maestra Lucía. Muchas gracias, licenciado. De nuevo agradezco a la unidad académica, al colegio, por permitir a INACIF que podamos compartir los conocimientos adquiridos en estos años. Gracias por su participación a los que están en esta plataforma de Zoom y así como los que están a través de Facebook. Les agradezco porque para mí siempre va a ser un honor. Bien, como en anteriores ocasiones, yo lo que hago siempre es una referencia de los temas que hemos ido viendo en estos lunes, que han sido varios. Y quiere decir que el día de hoy, en el tema de documentos de Guatemala, es la compilación de todo lo que vimos llevado a la práctica. Por lo que nuevamente les reitero que si tienen a la mano documentos, billetes, tarjetas de circulación, certificados de propiedad, DPI, etcétera, licencias, entre otros, puedan tenerlos a la mano para que lo vayan verificando uno a uno. Charla, conferencia, curso, no sé cuál sería el nombre pertinente, yo la quiero llevar a que podamos tener un poco más de interacción, pero obviamente no puedo yo llegar y meterme a través de la pantalla para poder manipular con ustedes los documentos, pero sí los quiero invitar a que si lo pueden hacer, lo lleven a cabo y al menos tengan a la mano un billete y un documento de identificación, sería estupendo para verificar todo. ¿Qué quiere decir? Que todos los ejemplos, los conceptos, todo lo que ya hemos hecho mención de la documentoscopía y todo lo relacionado a ello, hoy lo vamos a verificar en nuestros documentos guatemaltecos. Esto es el trabajo de un documentoscópico a diario. En mi caso, yo esto lo realicé por muchos años. Ahora me dedico más a la grafotecnia, sin embargo, todavía tengo casos donde veo la documentoscopía como tal. Así que para mí es como estar trabajando al lado de ustedes. Cualquier duda siempre lo vamos a manejar al final y lo importante es que podamos tener de forma idónea un lente de aumento, aunque sea de esta me la conseguí en una librería. Si tienen una más avanzada, pues qué mejor. Si tienen luz UV o más herramientas, pues estaría estupendo, pero si no, pongan atención en la presentación. Muy bien, documentos de Guatemala hay muchísimos. Yo los voy a clasificar según su grado de verificación. Esta clasificación ya la había hecho mención en otra presentación, pero se las traigo a colación para que lo veamos nuevamente ya en el tema de la práctica. Sería grado 1, 2, 3 y 4. El grado 1 es el que se verifica a simple vista. A este le vamos a agregar a que no solo es por los ojos, también puede ser por el sentido del oído y por el tacto. Así que cuando sea a simple vista quiere decir que cualquier persona con las capacidades visuales, auditivas y sensitivas del tacto podría verificarlos. Grado 2 sería cuando ya nos auxiliamos de un instrumento no tan complejo, quiere decir de un lente de aumento o un cuentahilos. Quien logra conseguir un cuentahilos pues sería estupendo. Esto es porque hay cosas que a simple vista todavía aún acercándonos mucho el ojo no lo logramos visualizar. Así que recurrimos a un instrumento no tan complejo. Grado 3 es cuando ya utilizamos instrumentos más avanzados. Podríamos hablar desde un dispositivo para luz ultravioleta o incluso ya hablar de espectros comparadores de videos o cajas lectoras de documentos, ya sea por escáner de código de barras bidimensionales o lectores para pasaportes, por ejemplo, entre otros. Y el grado 4, que es el que definitivamente yo no voy a adentrarme a hablar en el tema, es el que únicamente tiene conocimiento el ente emisor.
No voy a hablar, digo de antemano, de todas las medidas de seguridad que existen en cada documento porque no terminaría hoy ni la otra semana, sino que voy a hablar de las más fáciles de identificar y otras complejas, pero muy importantes. Eso no quiere decir que nada más estas medidas de seguridad tenga el documento. En INASIF, en el laboratorio de documentoscopía, se hace la verificación grado 1, 2, 3 y 4 y se trabaja con todas las herramientas que tenemos y verificando mediante un protocolo de trabajo. Esto quiere decir que observamos detenidamente, se hacen anotaciones, se utilizan lentes de aumento de diferente gama, microscopios, etcétera, instrumentales específicos que se refiere también luz ultravioleta, filtros, entre otros, los espectros comparadores, y los comparamos con todos los documentos que nosotros tengamos en las bases de datos físicas y electrónicas. Esto nos asegura poder tener la verificación de los originales y comparar una con una. Hago énfasis en lo que les voy a decir ahora. No cotejamos documentos que no tenemos en base de datos, puesto que no tendríamos elemento con que comparar. Específicamente, o es más recurrente cuando estamos hablando de marcas de cualquier cosa. Si ustedes el día de hoy envían, no sé, me falsificaron, no sé, me ocurrió una blusa, marca Zara, por ejemplo, necesitamos que se envíe ese documento, o sea, otra blusa de esa dicha marca, para que podamos hacer el análisis marca versus la marca correspondiente. De lo contrario, no podemos hacerlo. De igual manera, si llega un pasaporte de algún país, nosotros, como hice mención, tenemos una base de datos del mundo. Sin embargo, se actualiza una vez al año. Si en ese transcurso el país decidió hacer un cambio y ese es el pasaporte que nos llevan, nosotros emitimos un documento llamado limitante técnica en donde informamos que es necesario que el ente investigador nos remita, el solicitante nos remita un documento original para poder comparar con ese, ya que no contamos con esa base de datos. Esas serían las limitantes de que nosotros no pudiéramos trabajar la documentoscopía y todo lo que vamos a ver hoy. Todos los elementos constitutivos que hablamos al inicio los vamos a revisar de primera mano. Eso es lo primero que vamos a hacer. A simple vista no es solo las medidas de seguridad como tal, sino el soporte entra como una medida de seguridad, los tipos de tintas, entre otros, todo y tipos de impresión. Todo lo que intervenga al documento. Quiere decir que lo observamos por bastante tiempo y hacemos las anotaciones correspondientes. No solo chequeamos y ya. Sí es cierto que conforme pasan los años y la práctica de muchísimos casos y dentro de cada caso muchísimos documentos, pues se va educando el ojo. Sin embargo, se toma el tiempo debido porque todos somos humanos y podemos caer en error. También agrego que nosotros tenemos un protocolo en donde sí pasa revisiones, no solo de la forma del dictamen, sino que el fondo se revisan las conclusiones para verificar que en efecto ni estén viciadas y tampoco tengan errores. Sin embargo, más de alguna vez en la historia ha pasado lamentablemente que se ha escapado algo. Sin embargo, cuentan por poder rectificar y se hace algo al respecto. Pero este no es el caso. Yo lo que quiero es invitarlos entonces a que verifiquemos juntos los documentos que pongo a continuación. Vamos a trabajar con documentos de identificación, de permiso y portación, policiales, judiciales, circulación, tarjetas y papel moneda. Cuando hablo de identificación, hablo de varios documentos que nos identifican como guatemaltecos. No incluí todos, puesto algunos no tenía a la mano los varios elementos que van a ver a continuación y entonces me iba a quedar muy corta. Tenía que recurrir a una base de datos de imágenes sensibles que tampoco puedo abusar de ello, entonces traté de poner los más importantes. Asimismo, cuando hablo de tarjetas, no solo me voy a referir a unas cuantas, sino la mayoría de tarjetas cuenta con las mismas medidas de seguridad. No más preámbulo y comenzamos. De identificación vamos a trabajar entonces con documento personal de identificación DPI, con el pasaporte guatemalteco, la visa estadounidense que como guatemaltecos y
un acta de cuando no se emitían los documentos de RENAP vía electrónica, sino cuando eran físicos. Vamos entonces a ver el DPI. Si tienen su DPI a la mano, por favor, iniciamos con él. Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Si dije que en su grado 1, primero tenemos que observar el soporte. ¿Qué es lo que les invito? Por favor, tiren el documento al suelo o a la mesa o algo. Tiene que tener un sonido específico y compárenlo con otra tarjeta, no sé, de Lix, por ejemplo, que es una que tengo yo aquí a la mano. No suenan igual. Nosotros sí, en efecto, hacemos esa prueba, pero es una de tantas, ¿verdad? Esto es como para adentrarnos y empezar con la práctica, educando el oído y todo, y también para darles herramientas que ustedes sí pueden tener a la mano. No les estoy pidiendo que como abogados o como criminalistas o politólogos tengan un espectro comparador en casa, sino que empecemos con nuestros sentidos, con lo que contamos. Aparte de ello, observen su documento. Lo idóneo es que empecemos a darnos cuenta que ya no son líneas, sino que tiene algo más que una línea, una escritura tal vez. Por ejemplo, solo quiero poner el mouse, pero no lo miro, ahí está. No es una línea lo que está ahí, sino ya cuando nos acerquemos con el lente de aumento vamos a ver otras cosas. Que nos demos cuenta cómo es el chip que tiene este documento, cuál es el elemento que está aquí, si hay información aquí, más de alguno y tal vez todos ya se han puesto a verlo para ver si salieron bonitos y guapos, pero véanlo más allá. En grado 1 del DPI vamos a ver el alto relieve, relieve. Si nosotros ponemos una luz de un lado, podríamos ver que en efecto sí es como varias gradas y no es solo algo que se ve unos números, sino que tiene un alto relieve. Allí mismo podemos observar, si quieren ya con el lente de aumento, pero esto es a simple vista, que tiene otro tipo de líneas, no solo son colores y ya listos, sino todo está ejecutado por líneas. Como les indico, si ponen una luz, cualquier luz, el flash del celular, por ejemplo, hacia un lado que le llamamos luz rasante, podríamos ver en efecto el relieve. E incluso si a eso le agregan ya, entrando a un grado 2, utilizando el lente de aumento o un cuentahilos, se van a dar cuenta, como la imagen que tienen ahí, que esos números están con varios puntos adentro, con perforaciones dentro, por la forma en cómo está elaborado dicho material. La imagen latente, bueno, también lo habíamos visto en la sesión de medidas de seguridad, en donde este es un dispositivo que se agrega en base a líneas y donde vamos a ver la fecha de nacimiento y donde vamos a visualizar las siglas GTN. Eso quiere decir que están elaboradas con líneas y nos da el efecto de, al mover el documento, visualizar dos datos específicos, no solo uno. El nombre que se le otorga a esto es imagen latente. Es por ello que yo traté de realizar todas estas conferencias para que tuvieran secuencia, si no lo hubiera hecho en desorden y ya no era la misma información, no podíamos entenderlo. Así que si ustedes hacen este movimiento, pero viéndolo así y así, podrían ver que en efecto en horizontal está su fecha de nacimiento y en vertical está GTM. Asimismo, a simple vista vamos a ver el dispositivo OBD, esta parte. Y lo que tenemos que hacer es nada más girar un lado para el otro. Asimismo como el dispositivo anterior, la imagen latente, y nos vamos a ver que cambia de color. El ejemplo que yo les puse es la versión de DPI inicial, cambia de verde a azul. Sin embargo, el de ahora cambia como de un color dorado hacia un color más cobrizo. Así que pueden tener variantes.
dependiendo de la emisión. No quiere decir, mire, a mí no me cambió o el documento que recibí no cambiaba de verde a azul. Bueno, entonces verifiquemos cuál es la fecha de emisión. Si son más recientes, el color no va a ser verde y azul. Asimismo, la flecha tiene otra proporción, otra dimensión, etcétera, y es diferente, pero eso no quiere decir que solo con una medida de seguridad nos va a bastar para verificar que sea bueno. Tiene que ser un conjunto de medidas de seguridad verificables para que nosotros digamos sí, en efecto es auténtico. No puedo decir, ay, solo porque sonó de forma adecuada, él es el correcto. No, eso es un indicador. Después pasamos a la imagen latente, por ejemplo, sí hace el cambio. No se mira de una vez, sino al hacer el movimiento hace el cambio. Pasamos al dispositivo ópticamente variable y de la misma forma, al moverlo hago el cambio, como de medio verde o dorado a cobrizo, o de verde a azul. Así que voy sumando y me doy cuenta que si en varias partes del documento tiene las medidas de seguridad correctas, entonces puedo decir que es auténtico. Otro punto a darse cuenta es que en la imagen no solo es una imagen, sino aparte tiene una imagen fantasma. Quiere decir, la imagen que se ve como pálida y más difuminada en la parte, a la par, ¿verdad? Pero más en el extremo inferior. Es la repetición de la misma imagen y no tiene que verse ni muy, muy negra, sino debe de verse incluso más opaca que la grande. Asimismo, otro punto a verificar, si se acercan, en la imagen, por ejemplo, que tenemos ahí, yo observo que nuestra fotografía tiene unas líneas encima. En el grado 2 nos vamos a dar cuenta qué es lo que tienen encima. Grado 2, entonces, pasamos a verificar si hay pequeña impresión, microimpresión, nanoimpresión o como sea, y su anverso, quiere decir que dependiendo de los tamaños, ¿verdad? Una que más o menos vemos, una que casi no vemos y necesitamos lente de aumento y una que necesitamos microscopio o más. Fondo de seguridad e iridiscencia. Bueno, hago mención de las medidas de seguridad porque ya las vimos en una sesión antes y ahora pues lo llevamos a la práctica. Los que tienen esa versión de DPI, en el reverso, por ejemplo, que es el que está ahí en la imagen, se van a dar cuenta, ay, sí es una huella. Ah, pero ojo, esa huella tiene una microimpresión adentro. ¿Y qué es lo que dice? Pues para ello es necesario el lente de aumento, lo acercamos al documento y lo vamos alejando poco a poco y empezamos a visualizar. No solo esa área tiene microimpresión. Ahí es donde nos damos cuenta que el DPI en esta parte no tiene una línea, tiene una escritura. Y entonces, sí, pues, ¿qué dice ahí? República de Guatemala en repetidas ocasiones, son módulos en repetición. Asimismo, si nos adentramos en la fotografía y en el reverso nuevamente, en la parte morada, no vamos a ver, otra vez creemos que son dos líneas. No. Nuevamente son dos escrituras microimpresas en donde figuran o simulan ser dos líneas, una en positivo y otra en negativo, una porque está en blanco y otra porque está en morado. Entonces nos da la sensación que tiene una línea que atraviesa los volcanes y otra línea que está por debajo de los volcanes. Pues resulta que es escritura, microimpresión. O sea que tenemos que acercarnos. Posteriormente, debemos de ver el fondo de seguridad. En el fondo de seguridad, ¿qué es lo que vamos a ver? Esas líneas. Quiero que presten atención. Estas líneas no se ven los puntos, se ven las líneas, las franjas. Y son de una coloración perfecta. ¿Por qué digo perfecta? Porque no se ven que están torcidas, no se ven que están un poco despintadas, sino se ven relativamente parejas. Y no tiene combinación de colores celeste, celeste. Y encima vemos otras líneas como rosas en un punto o rojas si le quieren llamar, pero que cambian de color a azul sin ver dónde inicia y dónde termina. De repente hay unas que se logra ver un poco el cambio. Y una está encima de la otra. Esto es importante porque ahí van a ver las falsificaciones no logran este tipo de efecto. Así que hay que entrar en detalle siempre con el lente de aumento para ver este tipo de imagen.
Aparte, tenemos la microimpresión sobre la imagen principal, que no son líneas que atravesaban la fotografía, sino que tiene texto. Y ese texto, si se dan cuenta, se funde con las orlas del fondo de seguridad. Las falsificaciones, estas líneas son líneas, no es texto. Esto no lo logran de dos coloraciones, sino o se ve muy fuerte que incluso tapa totalmente el texto del que se está identificando supuestamente y las orlas quedan hasta por encima o muy fuertes en su coloración. Esto queda en el fondo, queda leve y se ve como están viendo ahí. Además, esta línea desaparece, se empieza a desaparecer mientras las orlas de seguridad, el fondo de seguridad, sí aparece. Los falsos, esto queda cortado. Aquí termina la línea, punto. ¿Verdad? El fragmento es una línea de cómo se corta la supuesta línea que tenemos aquí. Es por ello que el éxito del falsificador, y repito que esto me lo dice uno de mis mentores, el éxito de un falsificador es el desconocimiento de las personas. Así que es importantísimo que nosotros en nuestra vida diaria sí nos tomemos los 5 minutos para verificar nuestros documentos o los que nos van a dar y nosotros tenemos que emitir alguna opinión. El grado 3 entonces es cuando ya no solo son nuestros ojos, ya no solo son los lentes de aumento, sino ya necesitamos aparatos, aunque sea el de la UV, pero algo más. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar la nanoimpresión. Impresión que ya no solo con el lente de aumento medio lo vemos y empezamos a hacer chinitos los ojos, así como que se mira algo. No, pues con un microscopio o un espectro comparador que tienen muchísimo más alcance, ahí sí ya podemos observarlo. Verificar, determinar, allí sí, comparando ya no solo la medida de seguridad que cumpla o que se lea en efecto el texto, sino que ahí ya tenemos que entrar a detalles de recordarnos qué es lo que vimos, cómo era la impresión tipográfica, cómo era la impresión litográfica, la offset, la inyección de tinta, etcétera, y poder determinar qué tipo de impresión se utiliza. Cada documento tiene diferentes tipos de impresión juntos en un mismo dispositivo. También tenemos que verificar si tiene un holograma y en efecto si el holograma no está pintado, sino que si está realizado o no. Si tiene tintas que reaccionan a la luz ultravioleta y si tiene chip. El chip lo podemos verificar no solo a la vista, ver, pues el chip es de tal forma, sino que también podemos verificar si el chip tiene información. Ahí ya podríamos contar con un lector o bien con un aparato que tenga un lector de chip. En esa imagen que estamos viendo, bueno, estamos viendo que tiene diferentes tipos de impresión. La letra, el fondo. Y que no es un montón de puntos que están alrededor, sino se ve muy bien. Y se ve que este tipo de impresión está hecha como con líneas horizontales. ¿Sí ven? Línea horizontal, ya podríamos hacer la consulta. Entonces, sí, ¿qué tipo de impresión tiene? Etcétera. ¿Qué necesitamos hacer ahí? Pues acercarnos muchísimo más, utilizar aparatos para determinar y verificar qué tipos de impresión tenga. Esa información ya es propia del ente emisor, entre otras cosas, o verificable por nosotros. El holograma, ¿dónde lo vamos a encontrar? Pues en el reverso. Quiere decir que los documentos no solo en anverso es que los verificamos, siempre verificamos el reverso. El reverso ya dijimos que tiene el alto relieve en esta parte. Ya dijimos que estas no son líneas. Ya dijimos que aquí hay una microimpresión igual que estas líneas. Y ahora vamos a ver entonces esta área. Esta área tiene su nombre y es un holograma. Si ustedes tienen la versión que está en la imagen, va a tener el Gran Jaguar y República de Guatemala, y si lo volteamos, una monja blanca. Pero si tienen la versión más actualizada, pueden tener el Quetzal y la monja blanca. Y lo van a tener en positivo y en negativo, y es muy bonita. ¿Cómo lo vamos a ver? Únicamente girando el documento. Que le dé la luz. Esto es verificable con aparato. Sin embargo, nosotros podemos obtener el flash del celular y empezarle a dar vuelta para que le vaya dando luz por diferentes lugares y nosotros lo podamos verificar cómo es su reacción.
Solo voy a bloquear las anotaciones. Voy a bloquear. Bien. Entonces, ¿cómo lo vemos? Vemos a simple vista y lo movemos y también aportamos iluminación. Puede ser con nuestro celular o con una lámpara y nosotros vamos dando vuelta a la lámpara, no al documento, y vamos a ver cómo reacciona. Esto en cualquier tipo de holograma, pero en nuestro caso tendría que ser este o este, que no sé si se va a lograr ver. Que tiene una monja blanca y un quetzal. No, intento. Luz UV, bueno, ¿qué es lo que reacciona? Pues la tinta que se le aplicó al documento. ¿Cómo nos tiene que reaccionar? Pues dependiendo la versión, pero en el caso de eso va a decir GTM en la parte de adelante. Y en la parte de atrás también, pero de otra manera. También puede tener un quetzal. ¿Cómo va a reaccionar? Pues quiero que se den cuenta de un punto. El documento no está morado. Solo y únicamente es donde se le aplicó tinta que reacciona a luz ultravioleta. No es todo el documento. ¿Por qué no es todo el documento? Bueno, el documento, por el material que utilizan, no reacciona porque es un material especial. Así que no es puramente blanco, sino que a la luz ultravioleta tiene una reacción diferente que estas tintas que están viendo. Por consiguiente, solo se va a ver el GTM como está en la imagen, o la imagen, depende del documento, solo se va a localizar un punto al aplicarle la luz ultravioleta. ¿Por qué? Porque el soporte es original. Ahí van a ver cómo es un falso. De igual forma en el reverso y va a depender siempre de la emisión. Bueno. Eso es lo que podemos verificar de un DPI. Entonces, quiere decir que podemos tirarlo. Quiere decir que podemos verificar su anverso y su reverso. Quiere decir que también lo podemos ver a simple vista, usar lente de aumento o adquirir una luz ultravioleta que sería de los costos más baratos. Y de igual manera en reverso o también usar la luz del celular o una lámpara para poder verificar. Idealmente si tienen un lector de chip, pues estaría bien. Sin embargo, quiero acordar una cosa. Si falsifican el soporte, pero robaron el chip y lo suplantaron de otro material, ¿cómo vamos a garantizar que la lectura del DPI ya está bien? Si no verificamos el documento completo. La documentoscopía precisamente de eso se trata. No solo se verifica una parte, se verifica el todo el documento. Y por eso se hace por grados 1, 2, 3 y 4. Eso es para que ustedes no solo se limiten a un elemento, sino busquen todos. ¿Cómo vamos a ver las imitaciones? Hay diferentes. Ahí les traigo uno en donde se imita un soporte y no es un soporte original, sino que es un soporte de una tarjeta LADA de teléfono o una tarjeta de carnet que se compran en cualquier librería, porque ahora la impresora se puede comprar en cualquier librería, pero no es la misma que se utiliza en Renato. Si observan, ahí tienen un soporte que incluso se le ven unas indentaciones y se le logró quitar el plástico de encima. Se me cayó el DPI, perdón. Si tienen un lente de aumento, yo los invito a que hagan el acercamiento hacia las orillas y el plástico, por ejemplo, a esta parte. Y se van a dar cuenta que no pueden levantar el plástico de los datos. Y si intentan por más bruscamente, les va a costar muchísimo y van a arruinar su DPI, pero no van a lograr eso que están viendo. Los falsos, sí, están tan mal elaborados en estas partes, no son con estos bordes, que cuando uno intenta con las uñas levantar, lo logra fácilmente y logra esto que están viendo. Eso quiere decir entonces que el soporte ni siquiera es original, es la adición de un plástico y totalmente falso. Podríamos adentrarnos con la sesión que vimos de la lectura MRZ, que era la información de aquí, y también poder verificarlo en un cuadro. Así que
Allí el chip es de una tarjeta, es un plástico adherido, no tiene reacción. Si observan, esto es una línea. No hay microimpresión que nos acerquemos y de igual forma estas son líneas y no tiene fondo de seguridad. Es un plástico que se le adhirió. Ahí está, de otra manera, el plástico de enfrente e incluso hizo transferencia del uso o del calor con el soporte. Se lee la información en la parte del soporte blanco. Eso jamás va a pasar con estos documentos. Incluso si, ay, sí logré quitarle y el mío sí es original, se van a dar cuenta que su soporte no le va a pasar jamás eso. Entonces, aquí hay una tarjeta, por ejemplo, que está más cuidadosa en los bordes, pero que el chip, si ven, está encima. No nos va, eso no nos puede engañar. Fácilmente se le quitó el texto. Si yo me acerco aquí, ahí es ojo. Si yo me acerco a la línea que yo creo que tiene texto y leo el texto a primera vista, sin lente de aumento, por más 20/20 que ustedes tengan en sus ojos, eso dúdenlo, porque es microimpresión, no debería de leerse en ningún momento desde lejos esta franja. Bueno, pues ustedes tienen la otra enfermedad que es en contra de la miopía, que ustedes ven bien de lejos, pues de todos modos tendrían que utilizar algo que los haga acercarse para ver si en realidad sí hay escritura. Pero si están leyendo y de corrido empiezan a ver que ahí dice República de Guatemala, no duden, porque es microimpresión, no una impresión pequeña, es diferente, es más pequeña que eso. Y nuevamente, si se dan cuenta, no tiene las orlas encima de la fotografía, no tiene el fondo de los dos colores, el chip está por encima, se siente. Si ustedes tocan su DPI, sí se siente el chip, pero no se siente la grada entre el soporte y el chip. En estos casos, sí. Ahí hay un acercamiento y es lo que les quiero informar. Si se dan cuenta de cómo eran las letras en lo anterior, con un acercamiento de este nivel, se veían totalmente definidas. No existían puntos alrededor de las letras. ¿Y esto que es una imitación? Sí. Esto ni siquiera se lee a la hora de acercarse, sino que hay tantos puntos que las impresoras comerciales, las impresoras de casa, no logran sacar ese texto, aunque ellos desean escribirlo, porque no pueden hacer esa microescritura, sino que hacen lo semejante a colocar los puntos de colores que creen correcto, pero no arma un carácter, una letra o un número. Y lo que vamos a apreciar es una serie de puntos de otro color precisamente. En las falsificaciones, así como esta, en la imitación, los puntos no hay fondo, sino que ¿qué conforma el fondo? Una cantidad enorme de puntos de tinta que dejó la impresora por la mala calidad, ya que un documento de esta naturaleza no es un documento que se fabricó en casa ni con una máquina que compraron en la librería, sino, como ya lo habíamos hablado, son documentos que se elaboran con grandes máquinas y avanzada tecnología con tal de evitar que sean falsificados. Obviamente siempre va a existir un malicioso, pero va a lograr algo como lo que están viendo en pantalla. Esto es la parte de atrás, lo que simula ser el reverso, lo que dijimos que nosotros podíamos tocar y sentir el alto relieve. Si observan, aunque se le coloque una luz a un lado, como yo les decía, pongan el celular de lado, ¿verdad? O una lamparita y vean, no podríamos ver el alto relieve porque esto está impreso. ¿Cómo notamos que está impreso? Porque tiene una serie de puntos con líneas, ¿verdad? Puntos, 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 y no está definido. Si se recuerdan lo que veíamos en la numeración de acá, eran incluso que cada número tenía perforaciones y se sentía la grada, aparte de realizar el sonido, ¿no? Con los dedos y con las uñas. Eso en cuanto al DPI. Aquí traigo un ejemplo, no me adentro a las actas de RENAP, pues ya no tenemos esa, pero para que conozcan cómo funciona. Siempre, como dije, vamos a trabajar grado 1, 2 y 3 en algunos casos. Entonces,
En grado 1, ¿cómo verificamos esos documentos? Pues tenían algo llamado iridiscencia, también lo vimos en la sesión de medidas de seguridad, y siempre verificamos el fondo de seguridad, así como el soporte, el papel mismo. Para empezar, no es una hoja blanca. Ninguno de estos documentos son hojas blancas, ni el certificado de propiedad de vehículo, ni la tarjeta de circulación, ni este documento son hojas normales blancas. Ahora cambió el asunto. Yo voy a hablar únicamente del pasado en este caso. Perdón. Aquí, ¿qué es lo que observamos? Bueno, ¿qué vamos a ver? La iridiscencia. ¿Cómo vemos la iridiscencia a simple vista? Si se dan cuenta, inició en azul, terminó en azul. Pero en ese transcurso de izquierda a derecha, pasó por otros tonos. En el caso de arriba podemos ver que pasó verde, pasó amarillo, volvió a pasar verde y regresó a ser celeste y azul. Pero nunca le vemos las líneas de dónde se marcó la diferencia de colores. Si se recuerdan, era un registro como arco iris, pero que jamás vamos a ver dónde comienza y dónde termina. Esto también se aplica a los billetes, a cualquier tipo de billete. No solo vamos a ver la coloración, sino que en efecto todos los fondos de seguridad de los documentos siempre tienen elaboraciones complejas. Si ven, es como una malla, una retícula, un panal, si le quieren llamar así, y no está recto, son orlas. Esas orlas hacen que algunos de estas celdas sean mucho más grandes que otros. Estos son más angostos que estos, por ejemplo, dando el efecto como de movimiento. Asimismo, existe el logotipo y abajo nuevamente se repite, se repite, se repite y se repite. Y si ven, no se repite con la misma intensidad de color, sino va degradándose, dependiendo del diseño. Eso a simple vista. Entonces, vimos la iridiscencia, el cambio de color en arco iris, como vimos el fondo de seguridad, estas orlas y el logotipo. En grado 2, ¿qué podemos observar de este documento? Siempre tienen microimpresión. También podemos verificar los tipos de tinta o los tipos de impresión. Eso ya va a ser por la experiencia. Hay un acercamiento del documento, les vuelvo a mencionar. En la parte de arriba está la numeración y es lo que vemos aquí. No era una línea que transgrede al documento, sino que nuevamente es un microtexto. Superintendencia, no, perdón, este no dice superintendencia, este dice RENAP. Y en la parte del fondo, si ven las líneas que yo les decía que en unas se hacen grandes y otras se hacen pequeñas, son las orlas y no están nuevamente hechas a base de puntos a esta distancia, sino que las líneas se ven bien definidas. No hay otra coloración que esté por encima de ellas, no están con alrededor de muchos puntos y esta parte ni es blanca, ni tampoco está sucia con más puntos de colores. Asimismo, podemos determinar que esto es una tipografía. Si se recuerdan, hablamos de tipos, hay golpes y aquí existen estas líneas que se crean alrededor, como que con fuerza se hizo, porque la tipografía así requiere fuerza, y delimitó la tinta. También, si se recuerdan, hablamos que existía una tinta llamada tinta sangrante, y si ven, no se quedó ahí en esa coloración como corinta, vino tinto, sangre, sino que manchó levemente el papel y por eso se llama tinta sangrante. Salió un poco más de su borde, no quiere decir que manchó todo, sino es levemente. Y entonces ya tenemos varias medidas de seguridad solo en ese pedazo. Si nosotros nos adentramos a buscar en todo el documento, vamos a encontrar muchísimas otras. Siempre con este mismo documento, en grado 3, vamos a verificar que tiene una reacción de tinta con la luz ultravioleta y el holograma. Ay, perdón. El holograma, en este caso, pues miren qué elaborado y qué bonito. Es el logotipo y si se fijan bien atrás, ¿qué hay, verdad? Está un fragmento del escudo o bien está todo el escudo más orlas de seguridad y además fibras que reaccionan, fibras de seguridad inmersas en el papel que reaccionan siempre con luz ultravioleta. Así que nuestros documentos no son cualquier cosa,
sino que aquí ya les hablé de varios elementos que tiene un solo documento. Son sumamente respetables. El holograma, pues depende la emisión que éste tenga, porque pueden tener varias y diferentes stickers de hologramas. Este es un ejemplo, dependiendo la fecha en que se emitió. De tener una duda tan avanzada como esa y decir, yo verifiqué todo el documento, pero aún así me siento con duda. Lo mejor sí es hacer una consulta para verificar si el holograma le correspondía a esa emisión, por ejemplo. Pero no tendríamos por qué solo recurrir al holograma, pues al holograma le puede pasar que lo recortan, lo despegan de otro y lo pegan. Así que no solo porque tenga un holograma y el holograma se mira así de bonito como esta imagen, sino que recurrimos al conjunto de verificación de medidas de seguridad de todo el documento. Si ven nuevamente es colocar al documento a la hoja y ponerle una luz o la luz del flash para poder visualizar esto. Nosotros, la imagen que tienen ahí, pues ya es mediante un aparato porque ya tiene acercamiento. Si ven, hasta se logra ver el relieve y la reacción de varios colores de varias partes del mismo holograma. Pasaporte guatemalteco. No logré conseguir la versión que les quería enseñar. Espero tenerla el otro lunes, pero para mientras les muestro el que tengo aquí. Siempre lo vemos grado 1, 2 y 3. Filigrana, banda o hilo de seguridad, motivo coincidente. Insisto, no solo esas medidas de seguridad tiene, yo les menciono las fáciles de verificar o elementos esenciales del mismo documento. Quiero recordarles qué es filigrana. Pues dijimos que se llamaba también marca al agua o su nombre correcto, filigrana. Las páginas de todo el pasaporte tienen que tener un diseño en específico. Y esa imagen que tienen ahí está a trasluz. Quiere decir que atrás de esto hay una luz para poder visualizar este elemento. Los nuevos pasaportes u otras versiones tienen diferente esta parte, no necesariamente con el quetzal y el pergamino. Esto les traigo al recuerdo que esto no es una impresión. Esto es una condensación de fibras de papel que están metidas como en un espacio más densas y esta parte que está más iluminada y menos fibras de papel, con tal de que nosotros podamos visualizar una imagen como esta. Lo mismo pasa en el papel moneda. Condensación de fibras aquí más fuertes e incluso logran diferentes. Ven que el plumaje del quetzal no es solo una capa, sino se ven diferentes. Asimismo, podemos identificar estas palabras y ver que alrededor es un poco más claro o incluso el pergamino tiene áreas más claras para poder condensar en estos espacios de estas líneas más la fibra del papel. Eso quiere decir que este elemento es porque está diseñado desde su inicio de papel con esta finalidad. No es cualquier papel, lo compraron, ahí métanlo, sino desde el inicio tiene ya en la mente ser un pasaporte. No solo estamos viendo esto a trasluz, con trasluz, con luz transmitida, luz en la parte de atrás, podemos verificar también el tipo de perforación que tiene. Si ven, son círculos que están bien elaborados y que respetan como una línea cada número y carácter, se van como rectos. No están hechos a mano, no tienen que tener tinta alrededor de la perforación, tampoco tienen que estar rotos o cerrados o que les dé la apariencia que como que ahí no iba un punto, sino tiene que ser perfecto, una perforación perfecta. También a trasluz podemos ver que tiene un hilo de seguridad, casi una banda o una banda muy delgada, que además de tener la banda, esta está fenestrada, quiere decir aventanillada. Aquí está por encima, entra, está por encima, entra. Esta parte está adentro del papel y así se va. Entonces, aparte de que hay una banda o un hilo,
Adentro tiene un texto, Guatemala, Guatemala, Guatemala. Todo esto no necesitamos un aparato específico, sino una lámpara bajo el documento o detrás del documento, lo que nos quede mejor. Y si no tenemos lámpara, pues para eso está nuestra ventana y lo hacemos. O, no sé, el flash del celular, entre otros. Otra a simple vista o acercándonos un poco más es que el pasaporte lo podemos visualizar en la parte de arriba. Aquí quiero ver varias cosas. Uno, si ven a su izquierda, están las perforaciones y ahí se ve perfectamente que son redondas y que tiene que pasar la luz. Entonces, no hay nada, pues está vacío, pero perfecto, no está medio cortado y no, es perfecto. Asimismo, en esta imagen también podemos visualizar el fondo. No es una mancha, no son líneas rectas, sino son dos coloraciones distintas, una especie de café oro y otra de celeste o azul, dependiendo cómo le quieran llamar o aproximarse al color que más les parezca, pero tienen un diseño siempre en orlas y se entrecruzan sin mezclarse, nunca quedan una con la otra, sino pareciera que una está encima y la otra está por debajo. Esta imagen está capturada siempre en uno de nuestros aparatos, pero a través de luz transmitida, siempre luz atrás, más un acercamiento. Es por ello que vemos esto, porque nuevamente aquí ya vemos la banda de seguridad Guatemala. Se lee y es la trasluz. También en la parte de la numeración tiene dos cosas. Una, tiene un fondo de seguridad, nuevamente con diseño de líneas. Y tiene esta parte donde hay microimpresión. No son 6 líneas, sino es texto que dice República de Guatemala y módulos de repetición. Se repite, se repite, se repite, se repite. Y en la parte de atrás de esa hoja también está colocada la numeración. Otro elemento que tenemos que verificar, eso sería en el otro extremo de la hoja, es el motivo coincidente. Siempre nuevamente a trasluz, como les digo, a través de la ventana, podemos ver que en la parte de adelante de la hoja vemos esta parte café dorada. Y del otro lado de la hoja solo se ve la parte celeste. Pero si lo hacemos a trasluz como está esta imagen, vemos que coincide. Que la parte celeste entra donde debería de estar, visto de este lado de la hoja, pero si la vemos del otro lado, pues al revés. Veríamos más fuerte el celeste y el café en el área donde debería estar. Los falsos no van a lograr eso porque no hay cómo hacer tan fácil una coincidencia, un registro perfecto, de dos impresiones de cara. Más de alguno le ha tocado que entregar alguna impresión en donde quieren imprimir del otro lado y al menos se tardan más de un minuto para verificar, me imprimió al revés, me imprimió de lado. Y aparte, que eso coincida en un espacio pequeño. También tenemos microtexto en la parte de abajo. Aquí ya lo estamos viendo, ya no con luz transmitida, sino con una iluminación normal, solo es un acercamiento. Y también pueden encontrar que en los pasaportes este número puede estar más abajo en la siguiente hoja, más abajo en la siguiente hoja, dependiendo la emisión de dicho documento. Allí está ya más hojas colocadas al mismo tiempo. Y vamos a verificar que las perforaciones tienen que coincidir y no verse. La imagen sí está capturada como levemente hacia un lado, por eso vemos que ya a esta altura de las perforaciones tiene como una hoja que se sale. Pero era para verificar que al menos en esta parte se puede ver que pasa la luz y no debería de obstaculizar en ninguna hoja nada. Debería de verse completo. Las nuevas versiones tienen otro tipo de perforación muchísimo más fina, ya se hace con láser, y entonces ya los orificios no son tan grandes como esta versión, son más pequeños, pero todavía de la misma manera se verifican, ver que coinciden esos puntos. Y los que ya son versión láser,
van a encontrar una coloración, un halo de color café alrededor de cada diminuto punto, porque por ser láser es por calor, quema. Y si quema el papel, queda como café. En grado 3 siempre vamos a verificar lo que podamos con nuestros sentidos, en este caso el intaglio. El intaglio dijimos que era un tipo de impresión que quedaba en alto relieve y de los más caros, los que también tienen el papel moneda. Esto lo vamos a sentir con nuestros dedos en la parte de arriba de un documento. Si ven ahí está no solo el fondo, la junta de las hojas, sino que hay dos coloraciones del intaglio, azul y verde en otra parte. Nuevamente nos persiguen las orlas, solo que esta impresión está por encima del soporte, así que a través de estas líneas todavía logramos ver que el fondo está celeste y como dorado café. Pero no olvidemos que aquí también tenemos, en esta parte que estoy hablando de la primera hoja, otra microimpresión. Insisto, nuestros documentos son bien dedicados a la perfección. Con luz ultravioleta podemos verificar, ahí está el pasaporte abierto por el centro, y no solo vamos a verificar una cosa, si ven, verificamos varias. Una, la costura. La costura tiene una reacción específica. Si esto está alterado, lo van a ver, ya no va a reaccionar de la misma manera. Hay microfibras y con estas coloraciones específicas. Puede cambiar la coloración dependiendo de la emisión, y aparte la banda, a pesar de que ya la habíamos visto con luz transmitida, ahora la vemos en dos coloraciones distintas. No es solo una banda que le agregaron, sino dos coloraciones diferentes. Tiene tinta que reacciona a luz ultravioleta, y eso no es todo. La numeración nos reacciona de esta manera, y así el número de serie con tinta roja, y se puede visualizar. No vemos el fondo, no estamos viendo las perforaciones, y tampoco es un papel normal. Si fuera un papel normal, ahí lo van a ver, todo esto se pone morado. Así que no porque le pongo la luz ultravioleta y mi papel se puso morado es correcto, sino todo lo contrario. Si todo el documento se pone morado y no existe este tipo de imágenes, está mal. Con luz ultravioleta, por supuesto. La luz ultravioleta hace que el soporte, todo el papel, esté en negro, y reacciona lo que tiene tinta, que tiene diferente absorción, y se refleja con la luz ultravioleta. Aquí está otra imagen en donde otra versión, el fondo es diferente del que vimos anteriormente. Ahí dice República de Guatemala. La costura, como dije, dependiendo de la emisión, ya no es roja, sino que es amarilla, y el fondo es otro diseño. Aquí está la página de datos y la página inicial, y tiene otra reacción. ¿Sí ven? La imagen de la fotografía reacciona diferente. Se vuelve morado el papel, pero no se vuelve un morado intenso. Lo que más resalta va a ser lo verde del quetzal, de la frase, y lo rosa de la imagen, en este caso de la versión. Ahí está nuevamente, con dos coloraciones, pues es la pasta final, y una de las hojas tiene otro color. Bueno, ¿qué vemos normalmente? No es tan común ver la imitación de un documento como de esta naturaleza, un pasaporte. Es más frecuente ver la alteración de estos documentos, que son cosas diferentes. Imitar un documento de este tipo es fallar para los falsificadores, porque no logran llegar a tal costo de mandar a que se imprima un documento de tantas hojas, que se folee de tal naturaleza, que la costura tenga esa reacción, que se utilice tantas tintas con tanta perfección, tanta impresión, etcétera. Es demasiado costoso para realizarlo. Seguramente, más de algún caso existe que ha burlado la seguridad, pero les quiero decir, si las personas que están en los aeropuertos son altamente calificadas para la verificación de esto. Y pareciera que, qué grandes colas hace uno para salir del país, pero es porque se toman, lamentablemente ellos solo cuentan con 8 segundos para verificar estos documentos. Y pasarlo al mismo tiempo, verle la cara a uno, pasar el documento en el aparato, verificar si no tiene nada, y al mismo tiempo abren el pasaporte, ven lo de la línea, lo pasan
nuevamente en el aparato para escanear la información y listo, todo en 8 segundos. Seguramente existen documentos en donde sí lograron burlar ese tipo de seguridad, pero si seguían circulando en otros países o en otros puestos del mismo aeropuerto, caen, porque el pasaporte, una imitación del mismo, como dije, es muy, muy elaborado. Sin embargo, lo que sí vemos con frecuencia son alteraciones, robos de pasaporte y después sustituyen hojas, o alguien perdió su pasaporte, pensémoslo de esa manera, y sustituyen sus datos, entre otros. Esta imagen que les tengo aquí es la captura de pantalla de uno de nuestros aparatos cuando hace la lectura de los datos del pasaporte, de la hoja de datos. Si prestan atención, allí se ve una fotografía como en gris, como borrosa, un código de barras. Es la hoja de datos del pasaporte, solo que se ve con luz infrarroja, con un filtro infrarrojo. Para determinar, el original tendría que dar una coloración específica de tintas y ver lo que apenas se ve aquí, un poco más fuerte. Y en la parte por debajo de esta línea verde, en este cuadro, debería estar la información, así como tenemos en el DPI, que lo tenemos en el pasaporte, de la lectura mecanizada. Esta parte, el montón de líneas. Lo lee y en esta parte del lado izquierdo aparecerían los datos, el tipo, la fecha de caducidad, número, todo. O sea, escanea esa información que está en estos códigos y da la información del lado izquierdo. Sin embargo, en este caso, yo les traigo, cuando sustituyen una hoja de datos, a nosotros a la hora de verificar todo el documento y por último ya pasarlo a la lectura mecanizada, nos tiene que decir la información que está en la parte izquierda y aquí abajo debería de decir que está aprobado, 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 aprobado. Sin embargo, cuando pasa esto como la captura que yo les traigo, es porque en su totalidad es falso. No existe la información que colocó acá, porque los números, como indiqué en la sesión anterior, tienen razón de ser, de su posición. Sí es su información, pero hay otros números que codifican otras cosas. Y esos son números verificadores que nos darían esta información que está del lado izquierdo. Y si fuera original, aquí nos diría todo aprobado, nos aparecería la información en la imagen correcta. En este caso no, es una alteración, una sustitución de datos, de hoja de datos. ¿Qué verificamos aparte de las medidas de seguridad? No solo las medidas, como dije, sino el documento en sí. Nos adentramos en los pasaportes, que sería de las cosas más frecuentes, a verificar la costura. La costura tiene una importancia específica. Ahí es donde nos damos cuenta, si ven, aquí está cosido, pero hay fibras de papel que salen. Y aquí no hay costura. Hay un orificio sin costura, separado, pero existe un agujero. ¿Qué nos indica? Alteración. Así que capturamos imágenes de esta naturaleza para también demostrar que en efecto se alteró o algo pasó. Ahí está la otra toma. Este hilo está separado hasta acá, ¿ven? No debería estar. Si ustedes tienen a la mano su pasaporte, por más viajeros que eran antes del COVID, aún así, su pasaporte es de tan buena calidad que sigue bien cosido. A pesar que la pasta ya esté borrada, pero su pasaporte sigue bien cosido. También, si se dan cuenta, tiene varios hilos. No es un hilo, no es una lana. Es un hilo específico de seguridad conformado por varios otros hilos de seguridad. Y tiene una costura perfecta. Así que esto nos sigue indicando que está alterado. Ahora bien, la visa estadounidense. No crean que esto no nos llega. Esto es de las cosas más comunes. A nosotros nos llegan los pasaportes de cualquier parte del mundo. Si emigraron de otro país, aquí aparecen. Si ya no quisieron estar en su país, aquí aparecen. Aquí aparece de todo. Entonces, volvemos a verificar lo que podemos hacer con nuestros ojos. Iridiscencia, borde y obi. Iridiscencia quiere decir que podemos ver que el fondo vuelve a cambiar de color, de colores intensos, se aclara
y vuelve a aparecer en colores más intensos, sin que nosotros delimitemos que aquí termina el color como blanco, ¿verdad? Y aquí inicia el rojo y aquí empieza el verde, sino va pasando por diferentes colores y sin que nosotros lo percibamos. Iridiscencia, como arco iris también se puede llamar. Hablamos que verificamos borde y el obi, borde. Los voy a situar en los extremos del lado izquierdo. Esto es lo que está con cierta forma, pero este es el borde del pasaporte. Este es el borde de la visa. Tiene una forma específica. Y lo más importante es que aquí cambia de tamaño, vuelve a cambiar de tamaño y en la parte inferior todavía cambia aún más de tamaño. Estos tipos de borde, por más perfectos que los traten de hacer, no lo logran. Imprimen totalmente hasta las orillas. Y esto lo hacen como impresión. Si ustedes lo tuvieran uno a la mano, se van a dar cuenta que está adherido a la página de su pasaporte. Asimismo, toda esta parte tiene otras coloraciones que cuando se funden, sí podemos ver que aquí termina el rojo rojo, pero podemos ver que hay otra mezcla de color que nos ayuda a que se difumine. Estábamos hablando de iridiscencia y borde. Y el obi lo vamos a encontrar en el extremo superior derecho, donde está la campana. Nuevamente, moviendo la hoja, vamos a ver que puede cambiar de color. Aquí existen otros factores. Va a depender de la fecha de emisión de las visas. Algunas visas, créanme que no salieron de tan buena calidad que hasta nosotros tuvimos que recurrir a pedir mayor información porque algunas visas se han visto como defectuosas y son originales, pero fue por su fecha de emisión. Estoy hablando de visas que ya no deberían de estar vigentes en este momento. Ahí está el acercamiento del borde inferior izquierdo. Y recuerden, esto es la hoja del pasaporte y este es el borde de la visa. No tiene por qué estar adherido hasta acá, que es lo que hacen comúnmente, ni tiene por qué estar recto. Además, ahí aprovecho a que veamos el fondo, que ya sería otro elemento a verificar. Empieza la línea como con una coloración y se funde y cambia de color. Asimismo, empieza a realizar un movimiento de línea que crea formas. Y van cambiando de color. Eso es específico de un documento original. Los falsos no logran hacer eso. Ahí está el extremo superior derecho con el efecto obi, que si ustedes ven, en este caso la imagen tiene puesta un espejo a 45 grados. Nosotros vemos a simple vista el área dorada y el espejo nos otorga que lo podamos ver en verde, ya con el ángulo correcto. Para evitar, si no tienen un espejo que ya está creado con ese ángulo, ustedes pueden mover el documento, como dije, así, o le mueven la luz de alguna manera y este va a determinar y poder visualizar ese efecto. Grado 2, ¿qué vamos a verificar? La microimpresión, el fondo de seguridad y la tipografía. Adentrémonos justo, en este caso, en el dispositivo ópticamente variable. El obi, lo que estábamos viendo con el espejito. Pues vemos que está elaborado de un montón de micropartículas como metalizadas, porque ¿por qué tienen ese efecto brillante? Pero además no solo son partículas, sino aquí hay texto. Estados Unidos de América. Y aquí dice USA, 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 etc. Aquí ya dice otras cosas para el lado izquierdo. Microtexto. Eso con lente de aumento. Otra cosa que podríamos verificar siempre es la numeración. Si les llegaron 2 pasaportes con 2 visas, verifiquen al menos y de inicio que no tengan la misma numeración. Ya con la misma numeración estamos mal. Y suele suceder. Muchas de las imitaciones las dan con la misma numeración porque, yo te hago tu visa. Imprimen la visa y nunca le cambiaron el número de serie, por ejemplo. ¿Qué vamos a verificar en el número de serie? Bueno, aquí no solo es el número de serie, sino si ven, está nuevamente el fondo, diferentes grosores, pero calidad de imagen. Ahí hay una ventana, si ya se percataron, o una especie de rejilla, si lo quieren ver así. Pero se ve con calidad, sí tiene líneas, porque está elaborada de líneas, pero ustedes la visualizan muy bien. Asimismo, están los números, nuevamente con la tipografía.
Eso no quiere decir que es el único tipo de tinta que vamos a verificar, tipo de impresión, perdón, que vamos a verificar, porque tenemos que verificar que la parte de atrás está realizada con offset, como otros documentos. Esta tinta en este caso no es sangrante porque no sangró, no hay un halo alrededor, pero sí hay una marca más fuerte de tinta. También la coloración no es tipo sangre, sino es rojo. Si hay una coloración más fuerte y hay línea, quiere decir que es tipografía, tipos, fuerza, ¿verdad? Ya lo vimos en otra sesión. En el grado 3, pues uno de los que podemos verificar con una luz UV podría ser que la tinta reaccione de esta manera. Bueno, ojo. Si ustedes hicieron toda su verificación anterior y está muy, muy bien hecha su falsificación o es auténtico y no saben cómo definir, cómo decidirse y tienen una luz ultravioleta, pues esto es una forma, pero les quiero decir lamentablemente que los falsificadores de este nivel pueden lograr esto con un sello. No es una impresión, sino que compran la tinta UV en Amazon, por ejemplo, que reacciona a la luz UV, y mandan a hacer un sello en la zona 1, por darles un ejemplo, ¿verdad? Donde hacen sellos como estos sellos, sellos. Y con esa forma, quiero una campana, quiero que diga Freedom Ring, etcétera, y ya, agarran su falsificación de la visa y sellan con la tinta. Y quedó. ¿Cómo lo vamos a diferenciar? Observen bien este documento. Esa impresión se ven las líneas de alta calidad, no se ven puntos, vuelvo a repetir. Son fragmentos de líneas, las letras se ven perfectas y una combinación de movimientos de línea. Como ustedes han visto que quedan los sellos llenos de puntos, se pueden manchar, a veces movidos, así que todo documento y toda medida de seguridad les tiene que dar la sensación de perfección. Un documento está elaborado para ser perfecto cuando es un documento de seguridad, no es a medias. Se invierte para que sean perfectos, así que esa es una característica importante. Con la luz UV no solo vimos esta reacción en color amarillo de la tinta, sino que también están las fibras de seguridad, recordando nuevamente que nuestro papel no es blanco, sino que como es una mezcla de fibras de madera, etcétera, etcétera, de algodón, perdón, con otras fibras dependiendo del documento que se va a realizar, lino entre otros, tiene fibras de seguridad que en este caso no hay rojas, si ven, son azules. Dependiendo de la emisión pueden tener variantes, pero el principio es el mismo. Permisos, bueno, y licencias, ¿verdad? Importación y licencia de conducir. Licencia de conducir. En grado 1, ¿qué vamos a verificar? Siempre su fondo de seguridad, código bidimensional y el plastificado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno. No olviden que tenemos que verificar anverso y reverso. No solo nos conformemos con lo que está adelante. Y ojo, yo ahorita me recordé que muchas de las falsificaciones que estuvieron antes, no estoy hablando ahora, podíamos desde el inicio partir el documento en dos, separarlo. Así que si ustedes verifican las orillas y se divide en dos, alerta, no acepten ese documento. Nuestra licencia, bueno, tenemos la versión que están viendo en pantalla. ¿Cómo está esta versión? Que es de las más recientes. Ahorita la vamos a ver. Vamos a empezar con esta. Bueno, siempre van a verificar que los datos estén bien escritos. Las falsificaciones, hay muchas de ellas, sobre todo en las licencias, los datos no están bien escritos. Así se comieron una Z, una S, una H, etc. Empecemos por ahí. Siempre tiremos el documento. No estoy diciendo lancémoslo, tirémoslo nada más hacia un soporte, madera, piso, alguna mesa. Y oigamos cómo lo podemos comparar con otro documento. Como dije, el pobre carnet del IX, los que tengan, les puede ayudar un montón. Después de ello, verificamos que cuente con diferentes elementos. ¿Qué vamos a verificar? Siempre vamos a verificar fondo de seguridad. Que tenga el fondo, que tenga el código y que tenga el plástico. Yo a este le agrego, verifiquen los bordes. Las imitaciones de las licencias, sin excepción, sus bordes son rectos.
porque no les alcanza a conseguir licencias con tarjetas, soportes con bordes así de redondos. Pueden presentar algunas más redondas, pero no como estas, son soportes específicos. De existir, por ejemplo, porque ya salieron ahora a la venta, por decir así, venta comercial, pues siempre corrobórenlo con sonido. Posteriormente, vámonos al fondo de seguridad, siempre acerquémonos y veamos que está conformado por líneas, por orlas, no por puntos, que no está manchado y que tenga microtexto. Pero eso lo vamos a ver ya con lente de aumento. En este caso de esta versión, que tenga, igual en el otro, que tenga código bidimensional. No importa que no tengan con qué leerlo, pero que lo tenga. Y que este mismo, no, al acercarse con un lente de aumento, son impresiones rectas, no por puntos. Ojo con ello. Perdón. Aparte, insisto que el reverso tampoco se levante porque algunas alteraciones utilizan esto, solo le sustituyen el tipo y le sustituyen los datos de aquí arriba porque ahí dice qué tipo de licencia es y para qué vehículo puede manejar. Así que a veces le cambian la fecha de vencimiento, el tipo, tal vez tenían una licencia tipo C y pasaron a una A y tienen 19 años, por ejemplo, y quieren manejar un camión y después vienen los accidentes, importantísimo. Así que verifiquen no solo el anverso, sino el reverso. Y una parte importante, las licencias tienen un plástico encima. Este plástico no recubre toda el área. Si tienen ahí uno, llega a un determinado punto sin llegar a las orillas. No sé si lo logran ver. Y eso es otro punto específico. Las falsificaciones llegan completas. Hay miles de cosas que yo les puedo decir y decir, ay, está fácil para que lo falsifiquen. Pues no, por los costos no lo logran hacer. Hay muchos detalles y medidas de seguridad que yo tampoco voy a mencionar, entre otras cosas. Grado 2 sería siempre verificar con lente de aumento toda la microimpresión que este documento pueda tener y en este caso las microperlas de esa versión. Debajo de quienes tengan esa licencia, debajo de la imagen aparecen estas orlas. Cambiamos esa misma iluminación para el otro lado y va a reflejar la luz de otra manera. Eso se tiene que sentir al tacto. Tienen que sentir que hay microperlas, que es diferente la textura. Sí tienen todavía esa versión. Bueno, en el tipo de licencia, no es un cuadrito, una línea que rodea al carácter que identifica su tipo de licencia, sino que nuevamente presentamos un texto y este tiene que verse con lente de aumento y se tiene que ver claro con el lente de aumento. Asimismo, aquí vemos diferentes tipos de impresión. Este tipo de impresión, si ven, tiene líneas, es liso y algo opaco. Este, que está alrededor, que es el que tiene el fondo, tiene un tramado específico. Esto lo vimos también en otra sesión en donde podríamos verificar a qué trama le corresponde. Y las letras, que no es una línea, también tienen otro tipo de impresión. Ya volviendo a la versión más reciente, ahí que tenemos, yo les había hecho mención, por favor, verifiquen sus licencias más recientes. Y tenemos la letra del himno nacional de Guatemala, muy interesante. Si lo ven, se lee por completo, así que si no se lo saben, ahí sacan su licencia, sacan su lente de aumento y ya lo pueden cantar. También tienen el fondo, si ven, es una serie de más o menos como cubos, siempre en módulos de repetición, se repiten, pero jamás se cruzan la línea gris con la línea celeste. Sí hay una posición entre ellos, pero no se combinan, dando un efecto específico. Y nuevamente en la parte de abajo está otra microimpresión, o sea, esta ya la podríamos llamar casi nanoimpresión y el resto podría ser microimpresión.
En grado 3 podemos determinar qué tipos de impresión, como lo mencioné hace un momento, pero es mejor utilizar un microscopio o aparatos espectrocomparadores. Ahí podemos verificar tipos de tinta, hologramas y kinegramas. En esta versión, al colocarle un filtro infrarrojo, nosotros podemos verificar que desaparecen los datos. No es que yo tenga una imagen en donde me la dieron antes de que grabaran la fotografía y los datos, sino colocando un filtro específico a una longitud de onda específica, logramos verificar y hacer desaparecer los datos que se le agregaron al final. Un falso no logra eso, sino que todo desaparece o todo aparece, dependiendo de la tinta que se usó. Si tienen una versión muy, muy vieja porque la quieren verificar, pues ahí tendría un holograma en donde este pobre holograma ya está bien rayado, pero se veía el quetzal y se veía una coloración algo amarillenta. Definido, se le ve el pico, se le ven los ojos, se le ve el ala y se le ven ciertas plumas. No se le ve más colores, pero se ven definidos. En esta versión, nuevamente vuelvo a decir sonido, anverso y reverso. Verifiquen que estén los datos, los elementos y que en este caso la impresión de la fotografía no tenga fondo. Las imitaciones tienen fondo. Digamos, está mi foto y salgo yo con el cuadro blanco porque solo recorta. Aquí no tiene fondo. Si mucho tiene un pequeño halo alrededor de uno, pero no tiene un gran fondo. Esto se llama efecto cameo y es porque recortan las siluetas. Lo mismo pasaría en la foto fantasma. Tiene un diseño específico de la torre reformador, etcétera, que nuevamente son orlas, módulos en repetición y la torre se ve bien definida. Lo mismo, esta imagen quedó un poco pixeleada. Lo mismo pasa con el reverso, siempre verificar que tenga todos los documentos y en este caso no es una medida de seguridad, pero recurre a tener un QR, un código de lectura rápida para que ahí sí se vincule directamente ese enlace a los datos que tiene MyCom de nosotros. Está la huella en este caso, nuevamente recurro al himno y todos los datos. Asimismo, el plastificado es una de las claves, vean que no esté hasta la orilla y entre otras cosas. Este sería el holograma que tiene esta versión y vean qué bonito, pues es el palacio, aparte está el escudo, aparte de las siglas GT, un diseño que está elaborado por puntos y otro que está elaborado por una secuencia de líneas. Todos cambian a diferentes tonos de color multitonal. Si ven el quetzal está en azul, su pecho está en amarillo, en ese momento donde se capturó la foto. Porque si yo varío la luz para el otro lado, va a tener otra coloración. Los falsos imprimen esto o, tengan cuidado, compran estos plásticos. Siempre va a existir algún malicioso que estos plásticos originales, plastificados, los puedan vender por ahí y se los agregan a los falsos. Así que, como siempre, e insisto, verifiquen todas las medidas de seguridad que existen, no solo una. Nuevamente, con un filtro de 180 nanómetros, en este caso, desaparece la información y si prestan atención, también la torre del reformador, lo que nos indica los diferentes tipos de impresión con los que está elaborado un solo documento. ¿Cómo vamos a encontrar? Bueno, en este tipo de documento vamos a encontrar alteraciones e imitaciones. Las alteraciones, en este caso, vamos a utilizar soportes que sí sean originales, pero que se le adhieran los plásticos, como es el caso, aquí está la imagen capturada de un plástico, que lo que sustituyó era el tipo de licencia, y seguramente otros datos sí los conservó y otros nuevamente les puso la información. Y aquí está nuevamente la otra imagen. Justo en la parte superior se observa que tiene una coloración verde como simulando la letra que estaba ahí. No solo pasa en el anverso, en esa versión también pasaba en el reverso, por lo mismo que les mencionaba, del vehículo que pueden manejar tiene que cambiar según el tipo de letra, así que está alterado. Otra cosa que no he hecho mención, este tipo de plástico en las falsificaciones es grueso, muy grueso. Así que se despega fácilmente
y también ustedes lo pueden tocar. Estos plásticos son tan sensibles, que están aquí, muy resistentes, pero son tan delgados, es lo que quiero decir, que no pasaría esa imagen que estamos viendo. Y las imitaciones, yo he visto de todo, unas que, perdón, pero dan risa o pena o vergüenza, no sé qué me dan, y otras, pues, respetables. Ahí tienen una imagen en donde está tratando de imitar esas orlas nuevamente, pero con las esferas. ¿Qué es lo que vemos? No hay brillantez, no hay relieve. Y si ven en la parte de abajo, se ve que esas orlas están impresas. ¿Por qué? Porque tienen puntos de tinta negro. No eran las esferas, se los voy a regresar. Solo para que vean la enorme y gran diferencia a esto. Es gigante la diferencia y por consiguiente no nos pueden engañar con una de esas, está impresa. Asimismo, esto es un acercamiento y ¿qué vemos aquí? No hay microimpresión, sino que una serie de puntos que conforman líneas. Y esta letra B, que sí se ve con líneas rectas y medio difusas, se ve muy mal. Muy, muy mal, así que no es. Y esta parte tenemos las líneas y aquí empieza a manchar a la fotografía con otros puntos. Eso no va a pasar jamás. Y una línea conformada por muchísimos puntos. Asimismo, este plástico, este soporte brilla. Los soportes originales no brillan. Aquí tenemos una imitación en su totalidad. No hay microimpresión, todo está adherido a un soporte, las orlas de las esferas metalizadas están impresas, todo está impreso. La fotografía fantasma ocupa prácticamente un gran puesto y se ve de la misma coloración que esta. Entre otras cosas, el soporte está muy mal e incluso está deteriorado y vean hasta dónde llega el plástico. No está tan difícil. El IC me dirá, porque yo creo que tomé mucho café y sigo hablando. Voy a terminar tal vez con esto y usted, licenciado Álvaro, por favor me indica si Maestra, paro o sigo. continúe 10 minutos. Grado siempre 1 en licencia de aportación de armas. Voy a hablar de la más común de las licencias, puesto que hay una versión posterior. Y voy a hablar del fondo de seguridad, el plastificado y fotografía fantasma. Dígame, licenciado. Continúe, maestra, unos 10 minutos más. Creo que está muy interesante y estoy viendo la cara de todos mis colegas. Ok, no tengo audio, perdón que lo interrumpa, solo lo oigo hablar y entendí que continúe con la presentación. Okay. Continúe. Gracias. Gracias. Muy bien. En cuanto a esta licencia, tiene otros elementos, fondo de seguridad, lo elaborado que está este fondo de seguridad. A mí me impresiona, pues tiene las orlas de colores, tiene bastante diseño a pesar de que no parece así. Orlas de colores quiere decir que cada uno de estos colores está elaborado por una serie y fragmentos de líneas específicas. Este es uno, este es otro, aparte tiene otro fondo, aparte estas letras, estas otras, y cada uno de estos es diferente. Llevó mucho trabajo. Fondo de seguridad no solo me refiero a que están las líneas y el dibujo, sino que el conjunto de los mismos sin que uno, fusionados, ¿verdad? El plastificado nuevamente es un plastificado específico y el soporte, hablo que otra vez está redondeado y llega a una distancia no totalmente al borde. Y la fotografía fantasma, aquí sí no tiene un efecto de cameo como en la última versión de la licencia, que era que no tiene borde en la parte de atrás, sino que sí vamos a ver el borde, el fondo de la imagen, y lo mismo en la fotografía fantasma. Ojo, esta fotografía grande está en color y la fotografía fantasma pareciera estar en blanco y negro o levemente pálida. En grado 2, la microimpresión y la iridiscencia de la orla. Ya no estamos hablando de la coloración, que cómo cambia el fondo, sino que estamos hablando de cómo cambia la coloración en las líneas. Imagínense, por eso dije que estaba altamente elaborado. En esta imagen vamos a ver que la microimpresión es una línea, no es una línea, perdón, sino que hay texto y tiene bastante texto, y la coloración de estas orlas cambian de
desde que inicia hasta que finaliza, de un color más intenso hasta que se vuelve claro. En grado 3, ahí sí podemos verificar tipos de impresión, tinta, holograma, kinegrama y siempre la reacción a luz ultravioleta. Si yo lo coloco con un filtro nuevamente infrarrojo, desaparece mi fondo, permanece mi texto. Hologramas, podemos encontrar diferente versión a esta, voy a hablar de esta, y si ven nuevamente tengo que recurrir a una posición específica de iluminación para poder proyectar este tipo de coloración. Si yo le cambio de color, del ángulo de la iluminación va a cambiar de color. Asimismo, esto es un holograma y esto es un kinegrama, pues ya llevó muchísimo más elementos y más diseño. Estos ya ven, son multitonales, son varios y diferentes. Imitar esto es solo que lo quiten de un original o que lo compren por una persona corrupta, que esperamos no sigan existiendo, y lo coloquen en un soporte falso. También puede pasar. La reacción a la luz ultravioleta, aquí es la imagen entera de la persona, el escudo o logotipo del Digecam y un número de serie y así mismo su nombre y apellido. Sin embargo, otra vez voy a hablar que aquí el documento no se pone violeta, sino únicamente la parte que tiene la tinta con dicha reacción. Bien, me quedo ahí para las preguntas. ¿Está bien, licenciado? Excelente, maestra Lucía, excelente. Como siempre, creo que aprendemos mucho de estos temas que lamentablemente no nos los enseñaron en la universidad y en la práctica los vamos aprendiendo a como vamos pudiendo, pero en esta ocasión, sin duda alguna, de mucha utilidad todo lo que estamos aprendiendo. Creo que el micrófono de la maestra Lucía, si me ayuda el equipo informático, lo tiene apagado. Y entre tanto que vemos estos temas ahí un poco, ya sabe, como esta es una transmisión en vivo, déjeme contarle, por favor, para el próximo día miércoles, no se lo vaya a perder. Si usted ha estado en las 2 sesiones del seminario de argumentación jurídica para abogados, este día miércoles vamos a tener desde España al profesor doctor García Amado, desde España, Juan Antonio García Amado. Y nos va a estar dando el tema, algunas claves prácticas para argumentar sobre hechos y sobre normas en el proceso judicial. Yo incluso lo invito, mi estimado agremiado, a que usted googlee el nombre Juan Antonio García Amado. Se va a dar cuenta de que él es uno de los mejores, pero de verdad, del mundo. Así es de que va a ser algo muy interesante. Así como hemos aprendido del doctor Amos, pues vamos a aprender mucho del doctor García Amado. Maestra Lucía, su micrófono estará apagado. ¿Usted lo puede encender? Ahí con una señal, ahí el dedito. Ahí está. Perfecto. Ya tenemos el micrófono de la maestra Lucía. Por favor, ya sabe usted ahorita cuál es nuestra dinámica en estas sesiones virtuales. Usted también haga sus preguntas. Vamos a habilitar la parte en este momento, lo que son las preguntas para poder trasladárselas a la maestra Lucía. Están empezando a llegar las preguntas. Antes de esto, hubo algo que me llamó mucho la atención. Por un INASIF moderno, fiable y diligente. Me parece muy interesante porque tal vez nunca lo vemos con detenimiento, pero sin duda alguna, con este tipo de profesionales podemos darnos cuenta que tenemos un INASIF moderno, fiable y muy diligente. Vamos a las preguntas. Veamos. El licenciado Herbert Estuardo Mancía siempre nos sintoniza, muchísimas gracias. Y por aquí nos dice, muy buenas noches, excelente presentación maestra, gracias por compartirnos todo ese conocimiento. Hoy más que nunca una pregunta, me gustaría agradecer que se organice este tipo de reuniones
poniendo en práctica algunas técnicas para revisar las medidas de seguridad de documentos hace unos días. Logré percatarme que un cliente me quería pagar con un billete falso, así que muchas gracias. Nos está diciendo ahí gracias con todo su comentario, porque hubo un cliente por ahí que le quiso pagar con un billete que no era. Por aquí también tenemos a la licenciada Araceli Mejía, nos está sintonizando desde Ciudad San Cristóbal. Entonces somos paisanos, licenciada Araceli, porque por aquí estoy yo también. También nos están sintonizando desde Playa Grande, Ixcán. En Ruth Noemí nos dice, excelente conferencia. Impresionante conocer las medidas de seguridad de nuestros documentos. Desde Quetzaltenango, Paulo Evaristo, la licenciada Lilian Berganza. Vamos llegando aquí, veamos. El licenciado Davis M. dice, si yo quiero hacer algún gafete con códigos de seguridad, ¿hay empresas que me pueden brindar este servicio? Gracias. Y muy interesante disertación. Bueno, ¿qué le contestamos, maestra? Seguramente que sí. Maestra, ¿me escucha usted? Maestra Lucía, ¿no me escucha? No, no me escucha la maestra Lucía. Bueno, ese es un tema. Nosotros sí la escuchamos. No sé si me escuchan a mí, pero no puedo escuchar nada. No escucho nada. Yo sí la escucho. Ustedes sí me escucho. escuchan, ajá, pero yo no los escucho. Ya revisé y micrófono y mi audio, o sea, ambos, mi sonido dice estar bien, pero no los escucho. Lea algunas preguntas, maestra. Vamos a ver. Lo que puedo hacer es ir leyendo y contestando y asumiendo que está correcto, ¿sí? Ok. Bien, veo una pregunta que si podían hacer un gafete, por ejemplo, de seguridad. Sí, sí existen, como que ahí oí algo, sí existen, por ejemplo, empresas que se dedican a esto. Sí tendría que averiguar en donde realizan gafetes de alta calidad. No estoy hablando de un diseñador, no lo estoy haciendo de menos porque yo soy uno, pero me refiero ya a una empresa que se dedique a documentos de seguridad como tal. No necesariamente ir hasta Francia, Holanda, donde se realizan otros tipos de documentos de seguridad, sino aquí mismo en Guatemala es posible encontrar ese tipo de empresas. Sí, sí puede haber. Por ejemplo, yo les decía que existían convenciones gigantescas donde se reúnen muchas entidades dedicadas a la fabricación de medidas de seguridad, pero participar en una de estas tiene un costo de $2,000. Si no estoy mal, o al menos para nosotros cuando llega la invitación, rogamos que nos regalen una participación porque a nosotros nos sirve no para ir a comprar, sino para conocer los avances tecnológicos, pero si existe, ellos se tienen que vender de alguna manera. Agradezco todas las palabras, ahí estaba leyendo que ya han puesto en práctica y que algún cliente le quería pagar en falso al licenciado Estuardo. Muy bien por identificarlo, sí, esto va a pasar. Yo tengo muchos casos que lamentablemente, y es por ello que yo cuando me invitaron a ser parte de esta serie de conferencias, estuve muy contenta de hacerlo, o sea, yo con mucha ilusión, porque muchos de los casos que he llevado en estos 12 años tienen que ver con abogados que fueron, ellos con muy buena fe, actuaron y los timaron, pues, porque no, ¿cómo iban a tener ese documento, un conocimiento tan profundo de verificar un documento? No está a la mano dicha información y entonces, por lo tanto, a cualquier persona le puede pasar y el problema es que ustedes como abogados o la mayoría, que les pase esto es muy doloroso para ustedes, para la persona, para el país, para todos, porque no debe ser así. Entonces, cuando me invitaron, yo dije, esta es la oportunidad, no para que no me lleguen más casos, sino porque hay que mantenerse informados y hay que tener como ese conocimiento que a mi parecer es básico. Así que me alegra mucho que no lo hayan timado al respecto en la falsificación de ese billete y recibirlo. Les mando saludos para mientras sigo buscando lo de las preguntas.
Me vuelve a alegrar que desde Playa Grande, Ixcán, Dios nos guarde, sí, igualmente. Ahora leo un excelente saludos a Cobán. Y la pregunta es, ¿cómo se pueden establecer las medidas de seguridad en los documentos de RENAP si ahora se imprimen hojas en blanco? Bueno, ya había hecho mención de dicho dato, ya no le pertenece al área de laboratorio de documentoscopía y a la documentoscopía como tal verificar esos documentos, pues aquí ya van a dar a la impresión en cualquier impresora de casa y en cualquier lado. Aquí ya le pertenece a informática forense y la firma electrónica que tenga dicho documento, es decir, de dónde salió, de dónde lo sacaron, etcétera. Ya ahí ya no me concierne ni a nosotros como laboratorio. La verdad yo quisiera, verificar todos los documentos para mí es conocimiento, pero no, ya ahí ya evolucionó y ya pasó al otro laboratorio que sería al de informática en su momento. Me mandan otra donde dice, buenas noches, ¿cómo se podría diferenciar ahora las medidas de seguridad con el título del carro y tarjeta de circulación? Sí, ahora cualquier persona lo puede imprimir. De la misma manera que, gracias licenciado por colaborarme de esta forma, de la misma manera que los de RENAP ya no es con nosotros. Sí es cierto que tienen un código lectura rápida, por favor no lo confundan que es una medida de seguridad, algunos creen que sí. Les voy a ser honesta, no existe una aplicación que se consigue fácilmente para los teléfonos iPhone y para los teléfonos, ¿cómo se llaman los otros? Y no se realiza, se meten los datos, la aplicación lo efectúa y saca su código rápido, de lectura rápida. Entonces, no es una medida de seguridad, sino es un elemento que aporta para el ente verificador poder leerlo rápido y ver si la información coincide. El problema es esto. Entre más tecnología avanza, el falsificador también lo tiene a la mano. Entonces, yo soy muy orgullosa de que en documentoscopía pues los podemos ver en papel, pero eso no quiere decir que no tengamos medidas o elementos de cómo verificarlo, sino ya pasa a otro laboratorio. Voy a leer otra, ¿cómo diferenciar un timbre notarial? No he llegado a los timbres notariales. Esto es un mundo de información que yo fascinada de seguir dándoles. Todavía nos quedan otras sesiones en donde sí voy a abordar en ellos. Apenas avanzamos hasta las licencias, nos falta otro montón, e inclusive el papel moneda, después viene todo el aspecto notarial. Así que sí lo voy a adentrarme en el tema. Incluso hasta recurrí a encontrar, tuve un caso de 700 timbres que investigar. Fue en el 2011, hasta lo fui a buscar para ver qué podía sacar de eso y poderles compartir, pero todavía no hemos llegado ahí. Lo tenemos seccionado para ir siempre como darle continuidad y podamos ir paso a paso. Ahí hasta el link, ¿verdad? Y de ahí veamos aquí, saludos a Quetzaltenango. Sí, a mí me emociona compartir mis conocimientos, no son solo míos, son de todos, tiene que ser así. Saludos a Jalapa, gracias, Misco, estamos tan cerca pero tan lejos. Gracias por todos sus mensajes, Gualanza Capa, con Alta Verapaz, ya le estoy quitando el trabajo al licenciado, que usted me lee los mensajes. Ajá. Bueno, hay otras, no hablé de todas las medidas, también les quiero hacer mención de eso, hay muchas más, así que no se queden solo con lo que yo les digo, ¿verdad? Aquí hay otra, dice, buenas tardes, gracias por el aporte. ¿De qué manera establecer la autenticidad de una partida de nacimiento electrónico, documentos electrónicos? ¿Hay otra medida de seguridad aparte del código QR? Sí, la firma electrónica del documento. Sí se puede saber de dónde salió esa impresión. O sea, las bandas de falsificaciones, alteraciones son muchas. Ahí ya no me compete hablar yo de todo ese tipo de delincuencia, pero ya es específico informático. Ya no nos compete a nosotros. Medidas de seguridad física, el problema es que depende mucho de cómo se haya impreso. Entonces, si usted no es lo mismo imprimir en una impresora láser que en una inyección de tinta, o usted es dueño de una imprenta, por ejemplo. No es lo mismo.
Entonces no podemos no se puede poner medidas de seguridad verificables en papel cuando nuestra población no tiene acceso a las mismas circunstancias. Entonces, las medidas son sujetas electrónicas, ya no de papel. Voy a seguir leyendo. Sí, muy buena pregunta. El de los documentos originales soportan algún grado de temperatura. Siempre va a depender del soporte, pero lo que le puedo asegurar es que yo en la sesión anterior hice mención de que existen unas tintas que a pesar de estar quemadas, permanecen. Y eso hace que el papel no logre quemarse en su totalidad en cuanto al papel moneda, por ejemplo. Y existen otros soportes, otros documentos que su alta calidad sí los puede ayudar a no fundirse tan fácilmente. No puedo asegurarle una temperatura exacta. Lamentablemente, INASIF no tiene el tiempo como para hacer ese tipo de pruebas, y digo lamentablemente porque con muchísimas ganas quisiéramos tener elementos para poder probar calor, frío. Tenemos muchos apuntes al respecto, pero la carga laboral es tan grande que hasta la fecha no hemos podido lograr a decir, mañana voy a probar quemar un documento, que para mí sería lo ideal, echar limón, hielo, secadora, calor extremo, etcétera, y ojalá en algún momento lo podamos hacer y compartírselo. Sin embargo, sí existen en YouTube videos específicamente del laboratorio de Brasil. Yo estuve en unas conferencias en Colombia en donde expusieron sus experimentos y sí, ellos sí han logrado determinar ciertos grados de calor, frío, exposición a limón e incluso a la orina, dependiendo cuánta agua o acidez se tomó. Así que si existe, no puedo compartirla. ¿Qué protocolo se debe llevar al tener un documento falso o alterado? Bueno, dependiendo. Yo aquí les comparto si va a ser para ustedes, para conocimiento preventivo, por ejemplo. Entonces, ustedes, si es conocimiento preventivo, determinen. Siempre váyanse por los elementos que constituye un documento, el soporte, sus tintas, su tipo de impresión y medidas de seguridad. Verifiquen. Si es un falso, ya dependería de ustedes qué es lo que desean hacer. Si únicamente rechazar a la persona con lo que les está dando o proceder penalmente, legalmente. Así que eso ya sería criterio de lo que ustedes deseen hacer. La otra pregunta es, ¿el DPI sin el chip correspondiente surte sus efectos legales para identificar a una persona? Bueno, eso creo que se lo dejaría al licenciado en el aspecto legal más que a mi área documentoscópica, porque una diseñadora contestar eso, por muy forense que yo sea, le corresponde más a un abogado dar esa respuesta. Gracias, mi estimada maestra. Por favor, el equipo informático, ¿me puede indicar si sí se escucha mi voz, por favor? Maestra, usted sigue sin escucharme, ¿verdad? Sí se escucha, dice el equipo informático. Bueno, interesante la conferencia del día de hoy. Hoy tuvimos un temita ahí interesante porque estamos un poquito a señas hablando con la maestra, pero nos las pudimos ahí resolver un poco. Desde aquí utilizaba el teléfono, le tomaba foto y ella iba a ir respondiendo las preguntas. Mire, si usted ha estado en todas nuestras conferencias con la maestra Lucía, déjeme contarle, vamos por la sesión número 6 con la maestra Lucía. Nos faltan 4, pero usted va a salir como un especialista en el tema de la identificación de documentos falsos. Así de que usted esté atento, atenta, mi estimado agremiado, agremiada, para todos esos diplomas. Ya sabe, todas las constancias están ahí en Facebook. Usted las puede descargar. Ahora la tecnología es nuestra mejor aliada. Así es de que en este tema en particular, excelente. Usted ya sabe cómo es que nosotros le agradecemos a la maestra Lucía el haber estado con nosotros el día de hoy. En la parte inferior de su pantalla aparece reacciones, aplausos para la maestra, por favor, se los merece. Sencillamente es una persona que maneja el tema. Siempre he pensado que hay personas que tienen el conocimiento, pero muy pocas tienen la habilidad de poderlo transmitir o trasladar.
y la maestra Lucía es una de ellas. Yo le voy a pedir al equipo informático que pueda colocar ahí la información que tenemos para ustedes. Entre tanto, mire, yo le quiero contar que leí un mensaje ahorita que lo quiero decir porque creo que es importante. La licenciada Graciela Isabel Molina Guerra me dice, licenciado Álvaro, fíjese que a mí me da mucha pena, pero yo como mujer diría que debe de estar apagado la cámara de algunos colegas porque parece que ahí tiene mucho calor por donde están, tal vez. Y entonces yo le pediría siempre que este es un foro profesional de altura y siempre, por favor, mire ahí su camisita, su playera, cómodo, pero hágame el favor con mucho respeto. No salga así sin camisa porque tal vez no se ve muy bien para un foro de altura como este. Licenciada Graciela, ya vio que sí lo dije, usted pensó que no lo iba a decir. Bien, así es de que eso es muy importante. Yo quiero cerrar con dos temas la sesión del día de hoy cuando son las 6:58. Sí lo dije, usted pensó que no lo iba a decir. Bien, así es de que eso es muy importante. Yo quiero escucho ahí cerrar con dos temas la sesión del día de hoy cuando son las 6:58. La estamos escuchando. Ok. Sí se escucha. Como tuve problemas del audio, lo puse en el Facebook, en mi teléfono para solucionar, solo que el audio está retrasado, entonces ahorita lo voy a apagar. Gracias, me imagino que es para despedirme. Qué pena que no sé qué le pasó al audio. Espero fervorosamente que para la siguiente sesión esté todo bien. Gracias a todos. Ya no terminé de leer todos los lugares, pero seguramente para mí siempre va a ser un honor y seguramente fue lo más bonito del día poder llegar hasta donde están ustedes. Gracias. Gracias, maestra Lucía. Gracias. Realmente nosotros nos sentimos muy contentos de poder recibir clases con usted. Recuérdese, por favor, estamos también con el tema de ley de compras y contrataciones del Estado. Si a usted ese tema le parece interesante, ley de compras y contrataciones del Estado, vamos a traer por ahí una conferencia interesante sobre este tema. Y quiero terminar nuevamente recordándoles, día miércoles, no vaya a pensar que es a las 5 de la tarde, por favor, es a las 2:30. ¿Por qué? Porque el maestro García Amado nos va a estar dando la clase desde España. Y el tema está en que si no, la tendría que estar empezando a la 1 de la mañana. Y entonces él va a hacer el sacrificio un poco antes, 11 de la noche, de estarnos dando esta conferencia, hora España, pero aquí en Guatemala a las 14:30 horas. Desde 15 minutos antes vamos a intentar que esté abierto el espacio para que pueda ingresar a la plataforma de Zoom. Y nuevamente les recuerdo, estamos próximos a iniciar la maestría en Derecho Procesal Constitucional, 15 meses. No hay otra maestría que sea de 15 meses. Si hay una maestría, mándeme usted el WhatsAppazo para ver si es cierto, pero no hay una tampoco en la que la tesis la hagan durante la maestría. Generalmente es al final. Son 5 semestres, 15 meses. Y a partir del cuarto trimestre y quinto trimestre se hace la tesis. Es una maestría en ciencias, en Derecho Procesal Constitucional. Si usted está interesado, por favor, ahí está mi número de teléfono, márqueme y yo le envío la información. Y si usted dice, licenciado, fíjese que no estoy seguro, pero quiero escuchar la sesión informativa el día de mañana a las 5 de la tarde, pídame el link. Ese es diferente. Ese es de la Universidad Galileo. Pues por hoy terminamos. Ya sabe, esta transmisión está grabada en Facebook Live. Si usted quiere estar siempre teniendo toda esta secuencia de estas conferencias, ahí las puede estar siempre visualizando. Por hoy terminamos cuando son las 7 de la noche con 2 minutos, agradeciendo poderles saludar el próximo día miércoles a las 14:30 horas.
Ya sabe, por favor, si usted está seguro, yo estoy seguro. Así es de que, por favor, lavado de las manos, la mascarilla, cosas importantes, y espero saludarlo el próximo día, miércoles a las 2 de la tarde. Tenga una muy buena noche. Hasta pronto.